Bienvenidos a este cuarto episodio del curso sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. En los episodios anteriores vimos cómo el ser humano puede llegar a intuir a Dios con la razón, pero hay límites. Hoy veremos que Dios no se conformó con que el hombre lo buscara, Él mismo salió al encuentro del ser humano. La carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice: en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Preguntémonos, ¿qué habríamos sabido de Dios si Él no hubiera querido mostrarse? Quizás tendríamos intuiciones, ideas, pero no su rostro de Padre. Comencemos. El Catecismo nos enseña en su número 50. Mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Es decir, Dios no se limita a dejar huellas en la naturaleza o en nuestro corazón, sino que se comunica como un amigo que abre su intimidad. La revelación es, por tanto, un acto de amor, no de obligación. Sin embargo, primero pensemos en los límites de la razón humana. Aristóteles habló del primer motor inmóvil, una causa eterna del universo, pero ese motor no ama, no escucha, no se revela. Plotino habló del uno bien, origen de todo lo existente, fuente de la belleza por la cual se participa todo su ser, pero era impersonal. Séneca, el filósofo estoico, decía: Dios está más cerca de ti, está contigo, está dentro de ti. Ciertamente una intuición muy hermosa, pero sin certeza de quién es ese Dios. Reflexionemos un momento. La filosofía nos lleva a la puerta, pero no nos abre la casa. La revelación es que Dios mismo abre la puerta y nos dice: yo soy tu Padre y te amo. Y nos muestra el camino a casa a través de Jesucristo, la imagen revelada del Padre. La primera carta del apóstol San Juan, en su capítulo 4, versículo 10, nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Por lo tanto, el cristianismo tiene una novedad radical: no es el hombre quien sube a Dios, es Dios quien baja al hombre. El Catecismo en su número 52 nos dice: Dios, que habita en una luz inaccesible, quiere comunicarse a los hombres libremente para hacerlos partícipes de su vida divina. Esto cambió todo. No somos nosotros inventando imágenes de Dios, es Dios mismo mostrando su rostro en la historia. Lo que antes era intuición ahora es encuentro. Por consiguiente, reflexionemos en qué consiste la pedagogía de Dios en la historia. Dios no se revela de golpe, sino poco a poco, y nos invita a descubrirle. Pensemos en lo siguiente. Veamos la creación. El filósofo romano Cicerón decía: si contemplas el orden del cielo, comprenderás que existe un poder divino, es decir, hay un origen, un creador. La Sagrada Escritura lo dice con más fuerza: el cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos, y revela el rostro de su creador. El Salmo 19. En la historia de la salvación, Noé fue partícipe de una alianza universal después del diluvio. Dios promete nunca más destruir la humanidad. Por otro lado, reflexionemos en los pueblos antiguos. Se pensaba en dioses caprichosos y egoístas. La Sagrada Escritura nos muestra un Dios fiel. En la historia de Israel, Abraham fue elegido para ser padre de una nación. Salió de su tierra Ur de los caldeos para ir a la tierra prometida. Todo esto por la fe. El filósofo Immanuel Kant siglos después decía que el hombre necesita un fundamento moral absoluto que lo guíe. Abraham muestra que ese fundamento no es una idea, sino una relación viva con Dios. Y Kant hablaba de ese principio necesario que guía al ser humano a hacer el bien. En el Antiguo Testamento, Moisés fue elegido para ser el libertador de Israel y se le entregó la ley, los mandamientos como camino de libertad. Por su parte, Séneca decía: ningún hombre se vuelve bueno por casualidad. Se necesita enseñanza, voluntad y normas de vida. La revelación muestra que Dios mismo entrega esas normas como regalo de amor. También aparecen los profetas, quienes fueron llamados para ser la voz de Dios para su pueblo. Ellos denuncian injusticia y anuncian esperanza. Por otro lado, Cicerón intuía que la religión verdadera debía ser justa y buena, no supersticiosa. Eso es exactamente lo que muestran los profetas: un Dios justo y fiel. Y toda la revelación alcanza su plenitud en Cristo. En Jesús, Dios ya no habla por intermediarios, Él mismo se comunica. El Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, versículo 14, nos dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, te invito a que te preguntes: ¿soy consciente de que en Jesús Dios ya no
habla en rumores ni intuiciones, sino que Dios habla cara a cara? En Jesucristo encontramos la plenitud de la revelación. En Jesús convergen todas las intuiciones humanas. El logos que buscaban los estoicos se hace carne. El bien supremo de Platón se revela como persona. La ley moral universal que Kant veía como necesaria se encarna en el Evangelio de la Misericordia. Juan nos lo decía en el capítulo 14, versículo 9, con las palabras de Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora pensemos lo siguiente. Es como si hubieras leído fragmentos de un libro durante años, pero nunca la obra completa. En Cristo recibimos la obra completa de Dios. Pregúntate, ¿miro a Jesús como respuesta a mis preguntas más profundas o lo reduzco a un sabio del pasado? Reflexionemos en los siguientes pensadores. Cicerón decía: el corazón humano tiene sed natural de lo divino. Esa sed solo puede saciarla un Dios que se revela. Séneca afirmaba: el hombre necesita de alguien que lo guíe. La revelación responde a Cristo como el verdadero maestro. Kant sostenía: dos cosas llenan mi espíritu de admiración: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. La revelación completa esa intuición diciendo: ese cielo y esa ley tienen un autor que quiere amistad conmigo. Hagamos la siguiente pregunta: ¿de qué me sirve saber que existe un principio creador si no sé si me ama, si camina conmigo o si me salva? Ahora reflexionemos en la siguiente historia: el rey y el campesino. Imagina a un campesino sencillo que siempre había escuchado hablar del rey, sabía que existía pero nunca lo había visto. Su vida transcurría con un trabajo duro mientras pensaba: ¿cómo será realmente el rey? ¿Será justo? ¿Será cercano? ¿Se preocupará por gente como yo? Un día el rey, movido por amor a su pueblo, decide visitar al campesino. Se viste de manera sencilla, entra en su casa humilde, se sienta a su mesa y comparte con él un pedazo de pan. El campesino, sorprendido, descubre algo asombroso. El rey no solo existe, sino que se ha hecho cercano, ha entrado a mi hogar, ha compartido su vida. Esta historia refleja lo que significa la revelación. No es el hombre quien con su esfuerzo llega al palacio de Dios, es Dios mismo quien toma la iniciativa, se acerca a nosotros y nos muestra su rostro en Jesucristo. Ahora reflexionemos en lo siguiente. La razón puede intuir que Dios existe, pero queda corta. No sabe si ese Dios ama, perdona o se interesa por mí. La revelación bíblica es una historia de pedagogía divina, creación, alianzas, ley, profetas. Todo alcanza plenitud en Jesucristo. Dios mismo, rostro humano, cercanía definitiva. Quisiera invitarte ahora durante la semana, lee el prólogo de San Juan, del capítulo 1, versículo 1 al 18, y pregúntate: ¿qué significa para mí que la palabra eterna se haya hecho carne? Toma un momento de silencio y haz una oración breve. Señor, muéstrame hoy algo de tu rostro. Terminemos también con una oración. Señor Dios, gracias porque no me dejaste solo en conjeturas, sino que has salido a mi encuentro en la historia y sobre todo en tu Hijo Jesucristo. Abre mi mente y mi corazón para vivir siempre en tu luz. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio. El próximo reflexionaremos cómo la revelación se transmite en la iglesia de generación en generación. No te lo pierdas.